Ya, ayer hemos dejado en, en esta parte, ¿no? Donde estábamos en ciclo del proyecto. Eh, ya, tenemos 31 participantes. Ya, como les decía un poco, reiterando la última parte, les decía que hasta el 2007 había un reglamento, ¿no? Donde el ciclo del proyecto, les he dicho, era idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad. A partir del 2007 entra otra normativa en la que hasta el 2015, ¿no? En la que se hacía EI, que es el estudio de impacto, el TESA, para proyectos grandes, ¿no? Eran dos tipos. A partir del 2015, eh, y esto entra en vigencia el 216, entra en vigor un nuevo reglamento, que este reglamento les voy a pasar en PDF, que es súper necesario que tengan. Eh, entonces, ¿qué es la siguiente? Es, es- sí, creo que ya. ¿Qué es este? Que el nuevo reglamento establece este nuevo ciclo, ¿no? Que un poco estamos viendo ayer. Empieza siempre, cualquier proyecto empieza con la idea que surge a veces de una necesidad o a veces alguien dice, para mejorar, por ejemplo, el tráfico en La Paz, haremos un distribuidor o un puente, ¿no? Que nace de la necesidad de la comunidad. Es la idea. Ahora, después viene el informe técnico de condiciones previas, que tiene que hacer el, generalmente el municipio del lugar. Digamos, si el proyecto va a estar ubicado en La Paz, tiene que ser el municipio de La Paz. Si está en una provincia, entonces la alcaldía de la provincia, ¿no? O del lugar. Luego se clasifica por tipología, ¿no? Social, productivo. Una vez clasificado, se categoriza en base a la normativa. Acá también les voy a dar, por ejemplo, el más adelantado, el más es el sector de riego. Entonces les voy a dar las normas de riego, que categoriza riego menor, mediano, mayor. Por ejemplo, en riego, de acuerdo a las áreas que se va a regar con el proyecto de riego, ¿no? Riego menos hasta 50 hectáreas. eh, eh, Después mediano es entre 50 a 100, 150 y mayor es mayor a 150, digamos, ¿no? Sí, entonces, riego mayor. Se categoriza de acuerdo a eso, se elabora el proyecto. Una vez que se elabora siguiendo aquí el reglamento básico de preinversión, se tiene ya el proyecto, se llama estudio a diseño técnico de preinversión de proyectos a diseño final, ¿no? Esto hoy en día van a escuchar mucho, ahora se llama EDTP, ¿no? Si nos preguntan, ¿tu proyecto tiene un estudio de EDTP? Quiere decir que ya tiene un proyecto, que ya es un proyecto a diseño final. Viene de la abreviación de esto, ¿no? Estudio, diseño técnico de preinversión. Entonces, EDTP, ¿no? Entonces, va en LDTP, entre otras palabras, en resumen o es sinónimo de proyecto a diseño final. Ese es el ciclo de preinversión.
¿no? Hasta ahí la preinversión, o sea, desde la idea hasta el EDTP, ¿no? Entonces, todo este camino tiene que seguir nuestro proyecto, ¿no? Hasta llegar a esto, que a veces demora un año, 2 años, ¿no? Dependiendo de, del interés que exista de las autoridades regionales o de la comunidad, ¿no? Entonces, es la preinversión, ¿no? La preinversión llega desde la idea hasta el EDTP, como vemos aquí, la preinversión. Luego viene la etapa de inversión. La etapa de inversión es la licitación, adjudicación y ejecución, ¿no? La ejecución. O sea, la inversión empieza a partir de la licitación, es cuando se licita la obra mediante SICOES, se publica en SICOES, donde se aplica la norma 181, ¿no? Las APS, ¿sí? Las normas de bienes y servicios, se aplica y viene aquí, luego una vez que se tiene aquí la empresa, viene la etapa, empieza la obra con la orden de proceder y empieza la ejecución. Y generalmente lo que nosotros deberíamos ver con la materia, como se llama dirección de obras, solo esta parte. Pero como ustedes ven, para empezar una obra, aquí empieza en serio la obra, ¿no? Para empezar esa obra se sigue todo este camino, ¿no? Entonces, tienen que tener idea eh, a partir, para empezar la obra en sí, eh, que hay que seguir sí o sí todo este camino para proyectos públicos. O sea, sí o sí, no podemos, digamos, obviar uno de estos caminos. Sí o sí tenemos que seguir todo este proceso para llegar a esta parte, a la ejecución. Entonces, cuando vayan ustedes a algún municipio, o sea, eh, trabajen en algún municipio, los alcaldes no tienen idea de esto, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que tener idea y a veces ellos les dicen, se compromete con una comunidad, por ejemplo, un sistema de agua potable, se compromete, ¿no? Entonces dice, ya, dice, ya, estamos empezando el próximo mes este sistema. Entonces, eh, seguramente en algún momento la que nos va a decir, está bien, ingeniero, es un mes, o sea, eh, nosotros tenemos que orientar, decir, no, primero tenemos que seguir todo este proceso. O sea, para eso, ¿qué significa? Que tenemos que tener el EDTP del proyecto, ¿no? El EDTP. Eso no vamos a hacer en un mes, imposible, ¿no? Entonces, lleva su tiempo y para hacer este EDTP, igual hay otros requisitos que vamos a ir detallando a medida que vayamos viendo cada una de las normas que se aplica. Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, antes, métanse la idea, antes de iniciar cualquier obra, tenemos que tener pues el IDTP, esto, o antes de licitar. Incluso sin IDTP no podemos licitar, ¿no? O sea, no vamos a ver el presupuesto del proyecto, el plazo, y no tenemos las especificaciones, los planos, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿con qué podemos ejecutar? Bueno, esa es la etapa de inversión, que es la ejecución. Entonces, la materia debe enfocarse solo a esto, pero como les digo, es necesario tener una idea del antes, qué es esto del antes, y también tal que tener una idea del después, ¿no? El después de la obra. Bueno, la inversión es la licitación, la ejecución, desde orden de proceder hasta que termina la obra, con la recepción definitiva. Ahí termina la ejecución. Luego
luego viene la otra etapa, que es la operación y mantenimiento. Entonces, ahí está, digamos, empieza desde la recepción definitiva de la obra. Eh, a veces la obra, digamos, si es, por decir, en la ciudad, un sistema de agua potable, alcantarillado, aquí en la ciudad, ya sea en el Alto, en La Paz, se ejecuta. Entonces, una vez que se ha hecho la recepción definitiva en la ciudad, digamos, si es un sistema de agua potable de una zona, dos zonas, etcétera, esa obra en la ciudad, ¿quién opera? Las redes de agua potable alcantarillado, tanto en el Alto como en La Paz, opera EPSAS. Entonces, una vez hecha la recepción definitiva de la obra, hay que transferir a EPSAS, ¿no? Para que realice la operación y mantenimiento. Porque la empresa que ejecuta no se va a quedar, ¿no? Solo hace la obra y luego hace la recepción definitiva y se va, ¿no? Entonces, una vez teniendo la recepción definitiva, tenemos que transferir la obra a EPSAS para el caso de agua potable y alcantarillado, ¿no? En riego, en carreteras, ¿a quién tenemos que transferir? A carreteras interdepartamentales a la ABC, las que son departamentales al gobierno departamental, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de obra. Y luego viene eh, el funcionamiento de la obra, ¿no? Donde ya es, eh, empieza a funcionar la obra, hay que hacer el mantenimiento cada cierto tiempo, pues, todo eso se hace cargo, como les decía, si es agua potable y alcantarillado en ciudad, si es EPSAS, ¿no? Entonces, ese es el ciclo del proyecto, ¿no? Eh, eh, ya. Eh, Antes de pasar, no sé si hay alguna consulta o duda en esta parte, en la parte del ciclo. Ingeniero, disculpe, ¿qué significaban las siglas ITCP y FIB? Ya, esto, ¿no? Aquí. Este es ITSP, es el informe técnico de condiciones previa. O sea, informe técnico de condiciones previas, ¿no? El FIB es, eh, dentro de eso, hay una ficha del informe de condiciones, del informe, hay una ficha, a eso se refiere, ¿no? Es como una ficha, digamos, resumen, ¿no? Entonces, pero más que conocido es informe técnico de condiciones previas, ¿no? Que, que igual está más o menos qué debe tener dentro de la ficha, que es como una ficha resumen esta, ¿no? Una ficha resumen. Y cómo se debe elaborar, qué debe contener, está en el reglamento básico de preinversión. Entonces, acá ya vamos a aplicar el reglamento para la preinversión, aplicamos el reglamento básico de preinversión. Luego, en la licitación aplicamos el SICOES y la norma SAPS, ¿no? Que es la 181. Acá. Y en ejecución, ¿qué norma aplicamos? Ahí es amplio, ¿no? Realmente en la ejecución es amplio. Lo primero que tenemos que ver la documentación contractual del proyecto. Después tenemos, digamos, si es una, eh, acá, dependiendo ya de la infraestructura, por ejemplo, si es un edificio, algo de hormigón armado, aquí ustedes saben, para hormigón armado ahora ha salido una nueva norma, ¿no? Ya no es el código volviendo del 87, ahora hay una norma
seguramente en hormigones han debido dar la 12 20 0001, ¿no? Es una nueva norma para hormigón armado. Incluso eso se ha complementado. Ahora hay una norma de diseño sísmico, ¿no? Para estructuras. Entonces, ahí aplicaremos esa norma durante la ejecución. Para el riego, hay estas normas que tenemos, hay también ciertas normas, no es para preinversión, ¿no? El riego existe, algunos, no tan completo para la parte de ejecución, pero existen normas, ¿no? Para eh, agua potable también hay, ¿no? Generalmente más nos basamos en las 689 para agua potable, alcantarillado, las 688, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, después tenemos las especificaciones técnicas, todo eso en la ejecución. ¿No? Es, es, eso es la... eh, eso es, bueno, pues no sé si te aclaré. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno, continuaremos. Ya, y en esta parte, que es preinversión, entonces, es siempre que hablo de macro, ¿no? En la parte de preinversión, aplicamos que no, ya has dicho, el reglamento básico de preinversión. Y justamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Este es un decreto que les voy a pasar en PDF, ¿no? Este reglamento básico. Dice, fue aprobado mediante el resumen el número 115. También le llaman el reglamento número 115. ¿No? Otros le dicen reglamento básico de preinversión, no, sino el reglamento 115 de fecha 12 de mayo de 2015. Y ya, aquí es un resumen de este reglamento, ¿no? En la preinversión es la fase del ciclo de proyectos en la cual se elaboran estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública a través del estudio de diseño técnico de preinversión, que les decía, el EDTP, ¿no? Estableciendo la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social y medioambiental, ¿no? De un proyecto. Condiciones, perdón, condiciones previas a la elaboración del EDTP. Lo que la pregunta que me hacía el compañero, ¿no? La entidad deberá elaborar un informe técnico de condiciones previas, ITSP, aprobado por la malla de la entidad, donde se identifica los factores que afectarán la viabilidad del proyecto. Entonces, eh, acá, digamos, si este sistema de riego, agua potable está ubicado, por decir, en la alcaldía de Pucarani, ¿no? La alcaldía de Pucarani. Entonces, ¿quién debe elaborar este informe de condiciones previas? Es la alcaldía de Pucarani, aprobado por la MAE de la entidad, que en este caso es el alcalde, ¿no? El alcalde del municipio. Entonces, identifica los factores que afectarán la viabilidad técnica del proyecto. Este informe, eh, después, si digamos, vamos a buscar financiamiento para el EDTP, entonces con este informe mandamos, a veces, ¿quién se elabora? Puede elaborar. A veces de EDTP, si estamos en la alcaldía de Carani, si hay, digamos, eh, elemento humano, las condiciones, se puede elaborar en el municipio, el EDTP, pero si la alcaldía no tiene elemento profesional y condiciones adecuadas, por ejemplo, para hacer un sistema de riego, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer topografía, estudio de suelos, todo eso.
Si la alcaldía tiene una brigada de topografía, un especialista en suelos, ¿qué pueden hacer? Nosotros, digamos, podemos, como ingenieros podemos elaborar, pero si no tenemos la topografía, estudios de suelos adecuados, entonces no puede ser. Entonces vamos a tener que buscar que nos los hagan el proyecto. O sea, uno, la alcaldía puede licitar y contratar una consultora, ¿no? Contrata una consultora, es una opción, ¿no? Con que eso con recursos propios se, se presupuesta en el POA y eh, se busca, se licita y se contrata una consultora para que elabore el EDTP. O si no tiene recursos, tal vez él puede buscar que lo elabore, digamos, el, el FPS, ¿no? El fondo, a veces elabora el Fondo Productivo Social o el fondo indígena también que eh, elabora proyectos. No es que ellos elaboren, ¿no? Financian, ¿no? O sea, ellos igual van a dar un dinero al municipio, con ese municipio, digamos, tal vez nos van a prestar y con eso el municipio va a contratar una consultora. Puede ser el mismo FPS contrata, ¿no? Son varios métodos que existen. Entonces, se elabora primero el informe técnico de condiciones previas. Ya, eso es lo primero. Después, eh, estudio de diseño por tipología de proyecto. Les decía que hay que clasificar el proyecto en social y productivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí vamos a ver un resumen del tipo uno, estudio de diseño técnico de primaria para proyectos de desarrollo empresarial productivo. El tipo uno son este tipo de proyectos, ¿no? Y es el estudio para proyectos cuyo objeto es producir bienes o generar servicios para obtener excedentes financieros mediante inversiones de infraestructura, equipamiento, tales, ahora, en el tipo uno, que es ejemplo, ¿no? Están proyectos tales como productos lácteos, ¿no? O sea, de leche, cartón, producto agroindustrial, metalúrgicos, hidrocarburos, comunicaciones, etcétera, ¿no? Están, por ejemplo, aquí una fábrica de leche, y que no es una fábrica de leche, está en el tipo uno. Una fábrica, digamos, producto agroindustrial, puede ser una eh, agroindustrial, por ejemplo, una fábrica de mermeladas. Entonces, está en el tipo uno. Ya. Vamos a continuar en tipo 2, EDTP para proyectos de apoyo al desarrollo productivo. O sea, el uno, el 2 son productivos. Ya. En el 2 está, directamente diremos, es el estudio para ver qué objetos que mejorar las condiciones para la actividad productiva mediante infraestructura, equipamiento. Ya. Está, dice como caminos, o sea, carreteras, puentes, aeropuertos, represas, sistemas de riego, plantas hidroeléctricas, centros agropecuarios, etcétera. Entonces, ya, si tienes un proyecto carretero, este es el tipo 2, puentes, lo mismo, ¿no? Aeropuertos son tipo 2. Y el tipo 2 sí está relacionado, nosotros hacemos este tipo de proyectos, está, sí, está relacionado con nuestro, estamos relacionados con el tipo 2, ¿no? Con el tipo uno no tanto, ¿no? Ya, es el tipo 2, ¿no? Son el tipo. Mm, Ya, voy a volver a esto, después les voy a explicar el contenido referencial. A pesar que esto va en fórmulas de evaluación, ¿no? Ya. El tipo 3 son proyectos de desarrollo social. Ahí están, directa nos iremos.
Entonces, para poder caminar, mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, permite mejorar el capital humano en forma integral y sostenible mediante infraestructura equipada como instalaciones de agua potable, sistemas de alcantarillado, embovedados de ríos, construcción y equipamiento de centros de salud, centros educativos, acá puestas centros de recreación, ¿no? Como ser coliseos, canchas, viviendas sociales, ahí está campos deportivos, centros culturales, etcétera. Pero nosotros igual hacemos este tipo de obras, ¿no? Sistemas de agua potable, alcantarillado, riego, ¿no? O- y- entonces también estamos relacionados con el tipo 3, ¿no? Entonces, pero el tipo 3 es el proyecto social, ya no es productivo, es social, ¿no? Y el tipo 4 vamos directamente a ver que son, dicen, servicios de asistencia, son proyectos de fortalecimiento institucional. Ahí, ¿cuáles están? Proyectos de servicio de asistencia técnica y capacitación, provisión de equipos, compra de software, diseño de sistemas, ¿no? Entonces, más digamos, esto es para la parte de equipamiento, software para los ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, no tanto no está relacionado con nuestro campo, el 4. Y este es el 5, ¿no? Está un poco más por el tipo 5, que son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Ya, y ya me estoy olvidando del tiempo. Tenemos un minuto, algo más. Entonces, dentro del tipo 2 tenemos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Acá tenemos eh, eh, que permite producir, incorporar nuevos conocimientos, desarrollar tecnologías, e implementa procedimientos aplicables a procesos productivos desarrollados en centros universitarios o entidades estatales de investigación y desarrollo. Todo esto más es para una universidad o centros de investigación, ¿no? A no ser que trabajemos dentro de la universidad en la parte de investigación, entonces nuestro proyecto es el tipo 5, ¿no? Investigación y desarrollo. Pero generalmente, resumen, nuestros proyectos se van a acomodar en el tipo 2 y 3. Ya, tengo menos de un minuto, se va a cortar. Por favor, lo voy a cerrar antes que se corte y les voy a pedir que se inicie nuevamente con el mismo link, ¿no? Para continuar. Ya, creo que estamos ahora bien. Bueno, eh, en resumen, todos los proyectos se clasifican en estos 5 tipos, ¿no? Todo, a nivel nacional, todos los proyectos. Entonces, de estos 5, eh, solo, eh, solo 2 no nos interesan mayormente. No es que los otros no nos interesen, ¿no? Mayormente porque están más relacionados a nuestro campo profesional, que es el tipo 2 donde están aquí carreteras, puentes, aeropuertos, represas, riegos, plantas hidroeléctricas, ¿no? Etcétera. Y el tipo 3, ¿no? Donde están los sistemas de agua potable, alcantarillado, embovedados, etcétera, ¿no? Entonces, nos interesa el 2 y el 3. Ya sabemos que el reglamento clasifica en 5 tipos. Ahora, el 2 es productivo, ¿no? El 3 es social, como dice aquí. El tipo 2 es productivo. Entonces, en base a esto, el 3 es donde están los sistemas potables, el social, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nos clasificamos si el productivo social. Una vez que luego aquí aplicamos las normativas, ¿no? Entonces, eh, ya, ahora, eh, acá quiero esta parte que me he saltado, quiero explicarles. Una vez que hemos definido
estamos haciendo el EDTP, ¿no? Hemos definido ese productivo social. Entonces, este reglamento nos da un formato, lo que generalmente pueden llamar formato para la elaboración del EDTP, ¿no? Que es un formato, como se dice aquí, de contenido referencial. Es un formato, esto para elaborar el EDTP, donde nos dice el capítulo 1, digamos, que debe tener diagnóstico de la situación actual. 2, capítulo 2, objetivos generales y específicos. Del capítulo 3, estudio de mercado. Ahí se hará análisis de la demanda, análisis de la oferta. 4, tamaño del proyecto. 5, localización del proyecto. 6, estudios básicos de ingeniería. Ahí es donde, para hacer este DTP, pues se contrata a veces una consultora que tiene un equipo multidisciplinario, donde nosotros lógicamente participamos, ¿no? Más que todo en esta parte, en la parte 6, estudios básicos de ingeniería, diseño de componentes de ingeniería detalle, ¿no? Memorias de cálculo, cómputos métricos, lo que les pide la materia, ¿no? Análisis de precios unitarios. Por ejemplo, aquí en la materia, generalmente en el semestre les pido un proyecto, ¿no? Memorias de cálculo no les puedo pedir, ¿no? Porque, digamos, es un proyecto de puentes, por decir. Pues en la materia no llevamos cálculo de puentes, entonces no les puedo pedir eso, pues no pido memoria de cálculo, ¿no? Donde sí pueden hacer es el cómputo métrico, ¿no? Entonces, cómputo métrico, análisis de precios unitarios, presupuesto de ingeniería, cronograma de ejecución, planos, especificaciones técnicas, ¿no? Eso es lo que comprende el estudio básico de ingeniería. 7, perdón, equipamiento en caso que requiera. Por ejemplo, una carretera no necesita equipamiento. Digamos, estamos haciendo un centro educativo. Eso sí, vamos a hacer la parte de infraestructura, el equipamiento, eh, digamos, va a ser las computadoras, todo eso, ¿no? Eh, equipamiento en caso de que justificación de cantidad. Bueno, pues sí es lo que les estaba comentando, si es un centro educativo, un colegio, entonces acá se compra seguramente en equipamiento, primero computadoras, eh, pupitres, escritorios, ¿no? Entonces, si es un hospital, entonces el equipamiento es mucho más especializado, ¿no? Equipo médico, donde se tiene justificación de cantidad, especificaciones técnicas de equipamiento, cotizaciones, presupuesto. Pero 8, capacitación, asistencia técnica en caso de que se requiera. 9, evaluación del impacto ambiental en el marco de lo establecido en la ley número 1333 y sus reglamentos. 10, análisis y diseño de medidas de prevención
y gestión de riesgos. 11, capítulo 11, digo, determinación de costos de inversión. Costos comprende todos los componentes como ser equipamiento, costos ambientales, indemnizaciones, supervisión, fiscalización del proyecto. Esta parte también se llama estructura de costo. En algunos proyectos van a ver estructura de costo, donde está el costo de la infraestructura, supervisión, fiscalización, mitigación ambiental, desastre, ¿no? Entonces, se puede llamar esto estructura de costos. Y eso es ya. 12, plan de operación y mantenimiento, ¿no? Plan de operación y mantenimiento, el 12. Después tenemos el capítulo 13, organización para la implementación del proyecto. 14, evaluación económica. 15, determina la sostenibilidad operativa del proyecto. 16, análisis de sensibilidad del proyecto. 17, estructura de financiamiento por componente. 18, cronograma de ejecución del proyecto físico financiero, ¿no? Que también el físico, bueno, se hace generalmente de bases, ¿no? El Gantt. 19, pliego de especificaciones técnicas. 20, conclusión de recomendaciones. Más o menos, ese es el formato que recomienda el reglamento básico de preinversión, ¿no? Que debe tener un EDTP. Este es un formato, como decía, de contenido referencial, ¿no? Contenido referencial. Esto se aplica en caso de que no tengamos una normativa para ese proyecto, ¿no? Entonces aplicamos esta. Pero en el caso de que tengamos una normativa específica, por ejemplo, en riegos, ya hay en la normativa, ¿no? Ya es bien específico, dice proyectos eh, pequeños, medianos y mayores, ¿no? Entonces, en ese caso, para riegos, ya es, ya tenemos, entonces, ya no aplicamos esta, sino aplicamos lo que es de riego, que es más específico, es más detallado, ¿no? Eh, el de riego. Entonces, lo mismo, de agua potable, igual, ya está especificado, ya hay nuevas normas de agua potable, donde especifica la presentación de los proyectos, también clasifican proyectos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Por ejemplo, agua potable, ¿cómo clasifica? En base a la población, ¿no? Hasta 2.000 son proyectos pequeños. Entre 2.000 a 10.000 son proyectos medianos, la población, ¿no? De habitantes. Mayores a 10.000 habitantes son proyectos grandes. Entonces, eh, ya tenemos que aplicar esas normas, ¿no? Que ya existen. Lo único, aquí repito, en caso de que no existiera, entonces vamos a aplicar esto, que es general. Pero si existe ya proyectos, normativa específica del sector, entonces tenemos que aplicar eso. El desriego les voy a facilitar en PDF para que tengan, ¿no? O sea, si están haciendo un proyecto de desriego, ahí está. O además está algo similar a esto, pero más detallado y más enfocado a riego, ¿no? Es no tan igual, ¿no? Entonces, pero está ahí, ¿no? Entonces, para el caso de riego, entonces nos vamos a esas normativas de riego, ¿no? No aplicamos mucho esto, sino que nos tenemos para riego. Esto directamente tenemos que aplicar.
Repito, solo en caso de que no existieran, aplicamos esto. Bueno, eso era. Dos, todo esto, cómo se arma todo eh, el proyecto de la preinversión. Ustedes ven en la materia de formulación, ¿no? Eh, Tal vez muchos ya han llevado formulación. Entonces, todo esto han debido ver en la materia de formulación y evaluación, justamente dices, ¿no? La materia de su nombre. Formulación, evaluación de proyectos, o sea, uno debe decir cómo se elabora el proyecto a nivel de preinversión, ¿no? Si no hay normativa bajo este contenido y si hay normativa, entonces tenemos que hacer en base a la normativa específica. No. Eso, ¿no? Esto, por si acaso, igual está en el reglamento básico de preinversión, ¿no? Todo esto. Entonces, aquí nos tenemos que basar en esto para hacer el EDTP. Bueno, eh, continuaremos ya. Entonces, hasta aquí sería la preinversión. No sé si tienen alguna eh, eh, consulta. O sea, la preinversión, sabemos, tenemos que llegar desde la idea hasta el EDTP, digamos. ¿Qué aplicamos? El reglamento básico de preinversión y la normativa del sector, ¿no? Si es riego, si es agua potable, de agua potable la 689, y hay otras nuevas normas, ¿no? Seguramente en sanitaria uno los han debido dar. Y si es alcantarillado, es la 688, ¿no? Su normativa, tenemos que aplicar eso. Ahora, si es carreteras, también hay las normas para carreteras, que ¿dónde está? Está en la opción de la ABC, que es la entidad encargada de carreteras. Si es presas, para presas, hay la norma del sector, que es en este caso, la cabeza del sector es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Podemos entrar a la página del Ministerio del Agua y ahí vamos a encontrar normas, reglamentos para diferentes eh, tipos de infraestructura, ¿no? Pues represas, canales, eh, riego, etcétera. Ya, entonces, una vez que tenemos el EDTP, entonces que el siguiente paso, ya tengo 10 minutos, el siguiente paso, ¿cuál será? Es elaborar, teniendo ya el EDTP, ¿no? Tenemos el EDTP. Es elaborar en base al EDTP. El siguiente paso es elaborar el documento base de contratación, que es el DBC. Te van a escuchar. Todo proyecto tiene su DBC. Ahora, ¿qué es este DBC? Veremos. Dice, la licitación que se propone convocar debe estar incluido en el programa de operaciones anual, en el POA de la institución, ¿no? O sea, el primer requisito para que licitemos un proyecto que tiene que estar en el POA de la institución. Digamos, es un proyecto del alto, entonces tiene que estar en el POA de la gestión, de esta gestión 2012 o 25, ¿no? En el POA del gobierno municipal del Alto. Si es un proyecto que se ubica en la alcaldía de Pucarán, tiene que estar en el POA de la alcaldía en el gobierno municipal de Pucarán, ¿no? Y en el programa anual de contrataciones PAC, que vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? El PAC, que es el programa anual.
de la entidad. O sea, eh, para licitar, los requisitos necesarios es que estén para licitar un proyecto, ¿no? Tiene que tener programa de operación en el POA de la entidad y en el PAC de la entidad. Dicen, por tanto, deberá contar con los recursos disponibles y la certificación presupuestaria correspondiente, ¿no? También vamos a hablar más adelante a qué se refiere eso. Ahora, ¿qué es el DBC? El DBC es el documento oficial que rige los procesos de contratación. No pueden efectuarse modificaciones o enmiendas posteriores a su publicación. Todo lo que nos dice, el DBC es el documento oficial que eh, con la cual se hace el proceso de licitación, adjudicación y contratación, ¿no? O sea, todo ese proceso con, hacemos con el DBC. Ya, el DBC establece aspectos de carácter obligatorio y referencial, anexos que estén en los anexos 2 y 3. Ya, ahora este DBC es un documento que generalmente, dependiendo del proyecto, comprende de unas 60 a 80 páginas, ¿no? O de unos 60 a 100 páginas, dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces, eh, no tenemos que redactar todo en el SICOES, entonces el SICOES en la internet. Ya existen modelos de DBC, ¿no? Existe uno para contratación de obras, que son los siguientes. Modelo de documentos de contratación para AMPE, ¿no? Que es Apoyo Nacional Producción y Empleo. Usamos este modelo AMPE cuando nuestro proyecto es hasta 1 millón de bolivianos, ¿no? 1 millón de bolivianos es AMPE. Usamos el modelo AMPE, ¿no? Del DBC para AMPE. Si es mayor a 1 millón, usamos el modelo de DBC para licitación pública, pues de pública o internacional. Entonces, y eso, ¿no? Entonces, resumiendo, debe ser los modelos en el SICOES. Hay para dos tipos, ¿no? AMPE y licitación. Usamos AMPE cuando nuestro proyecto es menor o es hasta 1 millón. Mayor a 1 millón de bolivianos, usamos licitación pública, nacional o internacional. Eso, ¿no? Entonces, creo que está. Contenido del DBC. En el contenido del DBC. Generalmente el DBC tiene tres partes, ¿no? Parte 1, información general a los proponentes. Establece las condiciones generales del proceso de contratación. Después, eh, parte 2, información técnica a los proponentes. Establece las particularidades del proceso de contratación que deberán ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante, contemplando los datos particulares de la entidad. El objeto de la contratación, el programa de plazos, el plazo de entrega de la obra, especificaciones técnicas para la ejecución de la obra, requerimiento de equipos, los volúmenes de obra, personal clave requerido para la ejecución y toda otra información que se considere necesaria para el proceso de contratación. Ya, en la parte, como dice la parte 2, información técnica, los proponentes,
ahí está toda la parte técnica del proyecto. En este caso, la parte uno es un poco, voy a retroceder. La parte uno es general. No se hacen algunos pequeños cambios en la parte uno, ¿no? En la parte 2 sí tenemos que todo lo que, por ejemplo, el plazo, el- las especificaciones técnicas, volúmenes de obra, personal requerido, maquinaria, el presupuesto tenemos que jalar del EDTP. O sea, todos estos datos jalamos del EDTP y lo tenemos que incorporar al DBC. Entonces, el DBC es propio de cada proyecto en base a estos datos. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? Del EDTP. No nos interesa todo, sino más que todo eh, el cronograma de plazo de entrega, especificaciones técnicas, requerimiento de equipos, volúmenes de obra, o sea, que sale de los cómputos métricos, ¿no? El personal requerido y, ¿qué más acá? A ver, el presupuesto, requerimos el presupuesto que va a estar en el EDTP, ¿no? Todo eso requieren para la parte 2. Y la parte 3 del DBC son los anexos, ¿no? Contiene los siguientes anexos: modelos de convocatoria, fórmulas de presentación de propuestas, fórmulas de verificación, evaluación y calificación de propuestas, modelos de contrato. Todo eso comprende el DBC, ¿no? Resumiendo, ¿dónde está? En el SICOES. Y lo tenemos que eso unir con nuestro EDTP. Y eso es el documento, ¿no? Ya, antes que me pesque, eh, tengo un minuto, ¿no? Para de tiempo. Entonces, antes que se me corte, voy a cerrarlo y les voy a pedir nuevamente que reinale del EDTP del proyecto, ¿no? En resumen, eso. La parte 3 son los anexos, contiene el modelo de convocatoria para publicación, formularios de presentación de propuestas, formularios de verificación, evaluación, calificación de la propuesta y modelo de contrato que se va a firmar con la empresa que se va a adjudicar o la empresa ganadora de la licitación. Entonces, el, más o menos aquí un poco eh, el contrato eh, se llama a veces el contrato que se firma con la empresa se llama contrato de obras civiles, ¿no? ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre partes, ¿no? Pues que es generalmente es un instrumento público. El contrato comprende dos partes, ¿no? Condiciones generales del contrato, condiciones particulares del contrato, ¿no? Entonces, eh, es lo que comprende el contrato. Este, les decía, este contrato es parte, ya una vez que se empieza la obra, es parte de la obra. Entonces, a esto, por ejemplo, a toda esta documentación se llama documentación contractual, ¿no? Eh, la propuesta que ha presentado la empresa ganadora, su propuesta está en el documento contractual. Y este contrato de obras, ¿no? Que le está hablando aquí, es este contrato de obras, que es también parte de la documentación contractual, ¿no?
que está igual el modelo, está en el DBC, en la parte final siempre está, como dice aquí, modelo de contrato, ¿no? Entonces siempre está en la parte final del modelo. Eso es lo que va a firmar la empresa ganadora. Ya, continuaremos. Siguen ingresando. Ya. Bueno, antes de entrar al sistema de atención bienes y servicios, vamos a ver, voy a tratar de mostrarles un DBC, un modelo. Entonces, voy a cerrar esto. Sí. Ya, y este los quiero mostrar. Este es el SAPS, ¿no? Del parte del SAPS, el sistema de administración de servicios. Este es un modelo de, eh, de DBC, ¿no? Es un modelo de DBC para contratación de obras, que lo he descargado del SICOES, ¿no? Que es AMPE, ¿no? Dice Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Entonces, este, por ejemplo, es para un proyecto menor a 1 millón de bolivianos. Entonces, eh, por eso que es AMPE. Ahora, cuando es mayor a 1 millón, es que tenemos que usar el de licitación pública nacional e internacional, ¿no? Eso tenemos que usar. Esto es para un proyecto, repito, de 1 millón, menor a 1 millón de bolivianos. Entonces, como vemos, aquí tiene 52 páginas. Entonces, vamos a ver en forma rápida que lo que tiene, ¿no? Esta es la parte, modelos de documentos base para encontrar obras en la mano de apoyo AMPE, ¿no? Aquí están las instrucciones generales, digamos, dice instrucciones generales, eh, el DBC contiene parte 1, lo que les decía, información general, parte 2, información técnica de contratación, parte 3, anexos, ¿no? Describe, ¿no? La parte 1, información, información, esta de las condiciones generales del proceso de contratación, la parte 2, información técnica, donde dice está lo que decía, ¿no? El cronograma de plazos, las especificaciones técnicas, los materiales a usar, volúmenes de obra, cronograma de ejecución. La parte 3 contiene anexos. Anexo 1, formulario de la presentación de propuestas que tienen carácter de declaración jurada. Anexo 2, formularios referenciales de verificación, evaluación, calificación de propuesta, o sea, cómo nos van a calificar, ¿no? Si nosotros somos la empresa que vamos a participar. Y el anexo 3, el modelo referencial de contrato, lo que les decía, ¿no? Los textos escritos entre negrilla y cursiva sirven de guía y apoyo para la elaboración del documento, por lo que deberán suprimidos del DBC.
que será publicado en el SICOES, ¿no? El contenido, ¿no? El contenido. Aquí está la normativa, proponentes elegibles, actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, garantías que deben solicitar, rechazos de propuestas, criterios de subsanabilidad, errores no subsanables, declaratoria de cierta, cancelación, suspensión de resolución de resoluciones recurribles, documentos que deben presentar el proponente, recepción de propuesta, apertura de propuesta, evaluación preliminar, método de selección, adjudicación, calidad, propuesta técnica, calidad, precio evaluado más bajo, ¿no? Contenido de informe de evaluación, adjudicación, etcétera, etcétera. Entrega de obra, cierre del contrato y pago, convocatoria de datos general de contratación, especificaciones técnicas eh, requeridas para la obra a contratar, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, acá está todo el proceso de contratación. Entonces, lo único que tienen que, si se presentan, tiene alguna su empresa, se van a presentar una propuesta, lo único que tienen que leerlo bien, este DBC, ¿no? Ahí está todo. Solo eso tienen que leer, analizar, ¿no? Ya, la parte uno. Voy a pasar en forma rápida. La parte uno. Información general a los proponentes. Normativa aplicable al proceso de contratación. Proponentes elegibles. Dice, en esta convocatoria pueden participar únicamente los siguientes proponentes. Las personas naturales con capacidad de contratar. O sea, personas que tienen su empresa. Empresas constructoras nacionales. Asociación de empresas constructoras, asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuando su documento de construcción establezca su capacidad de ejecutar obras, actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, que se debe hacer inspección previa al lugar, consultas escritas sobre el DBC. Si tenemos dudas sobre el DBC, hay que mandar una consulta a la entidad. Después tiene que haber una reunión informativa de aclaración. Digamos, tenemos dudas sobre el proyecto o el DBC, entonces hay que mandar una nota a la entidad para que exista una reunión informativa antes de la presentación de propuesta. Garantías, ¿no? Las garantías requeridas de acuerdo al objeto son garantías de seriedad de propuesta, que pues puede ser boleta o póliza, ¿no? La entidad como que cuando lo requiera puede soltar la presentación de garantías de seriedad de propuesta solo para contrataciones con precio referencial mayor a 200.000 bolivianos, ¿no? O sea, para contrato mayor a 200, generalmente va a solicitar garantías de seriedad de propuesta. Ya cuando se va a firmar con la empresa ganadora, ahí se solicita ya garantía de cumplimiento de contrato, que es el 7% del monto de contrato. Después, garantía de correcta inversión de anticipo, o también se llama de buena inversión de anticipo, que es el 100% del anticipo otorgado. Digamos, si nos dan un anticipo de 100.000 bolivianos, entonces esta boleta garantía tiene que ser por 100.000 bolivianos. El monto total del anticipo no deberá exceder el 20% del monto de contrato. Garantía adicional al cumplimiento de contrato. Eso es cuando eh, el precio con el que se ha adjudicado la empresa ganadora es menor 85% del precio referencial. En ese caso, digamos, se adjudica su precio referencial era un 70% del precio referencial o su precio de adjudicación era 70% del precio referencial. Entonces, en ese caso, hay que pedir esta garantía, ¿okay? Que es equivalente a la diferencia entre el 85 y el valor de la propuesta, ¿no? En este caso, digamos, si era el 70, va a ser la diferencia entre 85 y 70, va a ser 15%, entonces hay que pedir
una boleta por el 15% adicional. Ejecución de la garantía de seriedad de propuesta. La garantía en caso de haber sido solicitada ser ejecutada, o sea, la ejecutan, dice, cuando el proponente decide retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuesta, se compruebe falsedad de la información declarada en el formulario de presentación, ¿no? Cuando presenta documentación falsa. Para la suscripción de contrato, la documentación presentada por el componente adjudicado no respalde lo señalado en formulario de presentación propuesta formulario 1, ¿no? Cuando se le pide ya toda la documentación y no presenta originales, también en ese caso se debe ejecutar su boleta de seriedad de propuesta, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Un poco nos vamos a quedar así, ¿no? Voy a seguir. Devolución de la garantía de seriedad de propuesta, cuando se devuelve, esto ya lo van a ver. Si no, nos vamos a quedar mucho tiempo, ¿no? Solo, a ver, aquí también está el rechazo y descalificación de propuestas. Digamos, si nosotros nos presentaron una propuesta, por qué motivo nos van a descalificar? Los causales de descalificación son incumplimiento a la declaración jurada del formulario de presentación de propuesta. O sea, si no presentamos el formulario a uno, entonces nos van a descalificar. Cuando la propuesta técnica y económica no cumple con las condiciones establecidas en el DBC, en el presente DBC, o sea, si nuestra propuesta no cumple. Cuando la propuesta económica excede el precio referencial, es bien importante, ¿no? Si el precio referencial, por decirlo así, hablando facilito, es, digamos, 100.000 bolivianos, precio referencial, y nosotros presentamos nuestra propuesta económica por 101.000 bolivianos. Ya, o sea, eso basta que pase un boliviano, nos van a descalificar, porque estamos pasando, ¿no? Excediendo el precio diferencial. O sea, basta que nos pasemos por 10, 100 bolivianos, estamos fuera, ya, ¿no? Cuando el producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el formulario B1, presupuesto por ítem, existe una diferencia absoluta superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación. Entonces, si en nuestra propuesta dice esto, dice, hemos dicho un monto y revisan ellos, digamos, en base a nuestros precios unitarios, todo, se revisan y hay una diferencia de 2%, igual nos van a descalificar, ¿no? Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajusta al plazo mínimo establecido en el numeral 10.3, generalmente el, la validez de la propuesta es 60 días. Tenemos que leer esto en el DBC, generalmente 60 días, ¿no? Entonces, nuestra propuesta dice que tiene que tener una validez de 60 días y también nuestra garantía de seriedad de propuesta debe tener una validez de 60 días. Digamos, hemos sacado por 58 días, igual nos descalifica. Cuando el propone no presente garantía de seriedad de propuesta en contra otra empresa con precios de referencia mayor a 200.000 bolivianos, si este hubiera sido requerido. Si no presenta esta garantía de seriedad para obras mayores a 200, igual nos descalifica. Cuando las garantías de seriedad no cumplen con las condiciones establecidas en el DBC, esto, digamos, nos pide el DBC que tenga una validez de 60 días y nos presentamos por 58 días o 59 descalificado. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, igual, ¿no? Cuando el proponente presenta dos o más propuestas, igual, no nos quiere decir que, digamos, nos presentamos a una propuesta como dos empresas, ¿no? Digamos, quiere decir alfa, empresa alfa uno, empresa alfa 2. Entonces, y ahí van a, digamos, averiguan que son el mismo dueño, entonces nos van a descalificar. Cuando la propuesta tenga
texto entre líneas, borrones, tachadores. Cuando la propuesta presenta errores no subsanables. Eso vamos a ver cuáles son los, ¿no? Todo eso, ¿no? O sea, eh, y por todos motivos nos descalifica. Uno, por ejemplo, aquí en esta parte, no, el debe se nos dice que todos los formularios deben ser firmados. No vamos a ver, tal vez nos da tiempo de ver algún. O sea, necesariamente tiene que ser firmado por el representante legal de la empresa. Si algún formulario nos olvidamos de firmar, o sea, un formulario, basta que nos olvidemos de firmar, nos van a descalificar. Entonces, por eso es bien necesario revisar antes de presentarse, ¿no? Que todo esté firmado, todo en orden. Bueno, aquí habla de criterios de subsanabilidad, errores no subsanables. Dice, se debe conseguir como criterio de subsanabilidad lo siguiente: cuando los requisitos con documentos formulados de la propuesta cumplan o sustancialmente con los solicitantes presentes debe ser. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma que no incidan en la validez legal de la propuesta presentada. Cuando la propuesta no presenta aquellos controles que no estén claramente señalados en el presente, debe ser. Eh, esos son los errores subsanables, ¿no? Y los dice cuáles son los errores no subsanables, siendo objeto de descalificación. Lo siguiente, ¿no? Voy a mencionar algunos. Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente debe ser, salvo el formulario de condiciones adicionales, C2, ¿no? Eso es subsanable. Pero si falta el A1, el B1, B2, ya, chao, ¿no? Falta de firma, lo que les decía, ¿no? Falta de firma del proponente en el formulario de presentación, aún. Bueno, cualquier otro formulario, si donde diga firma del representante legal, entonces si falta la firma, igual eso no subsanado, nos descalifica. Falta de propuesta técnica o parte de ella, si está incompleta la propuesta técnica. Entonces, más adelante, ¿en qué consiste la propuesta técnica? Falta de la propuesta económica o parte, si está incompleta, ¿no? Sí, todo esto, ¿no? Declaratoria desierta, ¿no? De acuerdo a cuando se declara desierta, cancelar, suspensión, anunciar de plazo de contratación, resolución, recurrir, documentos que deberá presentar el proponente. Todos los fórmulas de la propuesta sobre el proponente se contienen declaraciones, pero los últimos que deberá presentar los proponentes son formulario de presentación de propuesta, formulario 1, formulario de identificación, formulario 2, formulario de presupuesto por ítem general, formulario B1. Y propuesta técnica de acuerdo al sostén debe ser formulario C1, ¿no? Todo eso. Y en caso de asociación accidental, o sea, cuando se unen dos empresas, ¿no? También presenté esta documentación. Recepción de propuestas, apertura de propuestas, evaluación de propuestas. Una vez definido el método de selección, adjudicación deberá suprimirse el texto de los otros métodos, ¿no? O sea, eh, para licitar tenemos que definir qué método vamos a utilizar para la selección de adjudicación, ¿no? Entonces aquí eh, se hace una evaluación preliminar, luego se hace la calificación por el método de selección. En este caso, por ejemplo, es el método de calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? La evaluación de propuesta puede ser en dos etapas. Primera etapa, pre- propuesta económica que vale 20 puntos. Segunda etapa, propuesta técnica que vale 80 puntos, ¿no? Entonces hay que evaluar qué nos dice la propuesta económica, cómo se evalúa. Errores aritméticos, todo eso es margen de preferencia, todo, ¿no? Entonces, nos da algunos eh, tablas para ajustes, ¿no? Que, bueno, precio ajustando, todo eso. Entonces, que lo voy a pasar, si no nos vamos a quedar unas 3 clases aquí en esto, ¿no? Método de evaluación, adjudicación por calidades, ¿no? Generalmente por calidad se utiliza para equipos, compra de equipos, digamos, de laboratorio, digamos,
equipo de rotura de probetas, ¿no? Se hace por calidad, ¿no? Para obras no se aplica mucho este método. Más adelante vamos a ver. Evaluación de propuesta económica, errores aritméticos. Este es otro método, método de selección adjudicado, precio evaluado más bajo, ¿no? Ahí nos dice evaluación de propuesta económica, margen de preferencia, precio de propuesta, evaluación de la propuesta técnica, ¿no? Y una vez que es evaluado, se hace un contenido del informe de evaluación y recomendación, ¿no? Adjudicación o aquí en este informe se recomienda la adjudicación a tal empresa o si no se declara desierta. Suscripción de contrato, una suscripción de contrato, entonces esto ustedes lo van a ver con calma. Ahora, modificaciones al contrato. Esto vamos a ver más en el capítulo 5 más orden de trabajo, orden de cambio cuando se hace contrato modificatorio, ¿no? Cuando se hace subcontratación, entrega de la obra, cierre del contrato y pago, listo. Glosario de términos, ¿no? ¿Qué significa convocante? ¿Quién es el contratante? ¿Quién es el contratista, no? El contratista es la empresa ejecutora. A la empresa ejecutora se le llama contratista. Contratante es la empresa, la entidad pública que contrata. Entonces, en este caso, digamos, si la obra es en la alcaldía, con la alcaldía de El Alto, entonces va a ser el gobierno municipal del Alto. Aquí hay unas palabras, vamos a la parte 2. La parte 2, información técnica de la contratación. Este es el cronograma de contratación, ¿no? Entonces, que hay que llenar de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Generalmente eso se adjunta en un CD, ¿no? En las especificaciones técnicas, que son, igual son, siempre es grande, es un archivo grande, ¿no? Y, y también se pone aquí los volúmenes a contratar, ¿no? Los volúmenes por ítem. También se hace una descripción, ¿no? Del proyecto, una descripción general aquí en esta parte. Luego pasamos a parte 3, que son los anexos, ¿no? Este es el formulario A1, presentación de propuestas, ¿no? Entonces, eh, donde dice, ya, y aquí dice, ¿no? Firma del proponente, propietario o representante legal de la empresa, ¿no? Firma, aquí tiene que firmar el representante legal de la empresa. Si se olvida firmar aquí, entonces basta por esta firma, nos eliminan nuestra propuesta, estamos chao. Ya, tengo 10 minutos, tengo. eh, vamos a tener este periodo y ahí lo vamos a hacer en la clase de hoy, ¿no? Y entonces les voy a pedir que se vayan registrando la asistencia en el chat, ¿no? En su chat anoten su nombre y le ponen, si quieren, presente, ¿no? Entonces, para la asistencia, ¿no? Vayan registrándose en el chat. Terminamos estos 10 minutos que tenemos y ahí lo vamos a suspender la clase. Espero que lo terminen esos 10 minutos este DBC. Y bueno, solo, o sea, este es el formulario 1, ¿no? Que, bueno, les quiero explicar algo. ¿Qué, qué se debe presentar en, para la firma del contrato? Esto nos pide, estos documentos se deben presentar para firmar el contrato, ¿no? Eh, no se presenta por si acaso en la propuesta, pero sí para la firma del contrato. Hemos ganado la propuesta, entonces nos dice vamos a firmar el contrato. Entonces, para firmar el contrato ya nos piden toda esta documentación y les voy aclarando un poco a qué se refiere. El certificado RUPE. ¿Qué es el certificado RUPE? Es el registro único de proveedores del Estado.
Entonces, esto sacamos del Ministerio de Obras Públicas o también del SICOES, podemos sacar esto, ¿no? Es de que hemos hecho ya otros contratos, otras obras con el Estado, entonces, de que hemos cumplido, ¿no? Digamos, si en una obra nos han rescindido contrato, nos han castigado, este certificado RUPE no vamos a poder obtener, ¿ya? Digamos, si nos han rescindido contrato, entonces, ya, o sea, no vamos a poder obtener este RUPE. Ya, en ese caso, si no presentamos, no vamos a firmar contrato, por tanto, ahí nos van a ejecutar nuestra boleta de seriedad de propuesta. Ya, carnet de identidad del representante legal, o sea, del dueño de la empresa o representante legal, ¿no? Documento de constitución de la empresa, que antes este era el fondo de empresa, ahora ¿qué se llama? SERPREX, ¿no? Servicio de Empresas a los contratistas, algo así, ¿no? Entonces, esto que tengo que sacar, ahora se llama SERPREX, ¿no? Matrícula de comercio actualizada, excepto para proponer cuya normativo legal inherente a su matrícula que después poder general amplio suficiente del representante legal de la empresa. Digamos, si se unen dos empresas o tres empresas, tiene que haber un poder, un representante legal, entonces, tiene que tener un poder general amplio. O si la empresa es de varios dueños, son accionistas varios, entonces solo eligen un representante legal, entonces igual tiene que tener su poder. Certificado de inscripción al NIT, ¿no? Ustedes saben, para cualquier negocio se debe tener NIT, ¿no? Ya, ya, por esta vez voy a admitir, ¿no? En las próximas ya no voy a admitir en la última etapa, ¿no? Pues por esta vez estoy admitiendo. Ya. NIT, certificado de no deuda por contribuciones al seguro obligatorio de largo plazo, o sea, al seguro, a la Caja Nacional, ¿no? De que no tiene deudas por los asegurados de los empleados, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde está? Garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 7%, ¿no? O sea que tengo que presentar la garantía, que puede ser póliza o boleta. En caso de acción accidental, esta garantía puede ser presentada por una o más empresas que conforman la asociación, ¿no? Después, garantía adicional al cumplimiento, si la propuesta es menor al 85%, ¿no? Testimonio de contrato de asociación accidental, si se están uniendo dos o tres empresas. La entidad contratada debe especificar los documentos requeridos, la especificación técnica, condiciones, ¿no? Entonces, eso. Eso es la documentación. Ahora, por ejemplo, para empresas grandes, aquí no está, pide, aquí no está, eso está en licitación pública, ¿no? Para obras grandes piden aquí otros documentos, entre ellos piden la certificado de solvencia fiscal de la Contraloría. Entonces, por ejemplo, eso la empresa, si antes de tener una auditoría donde tiene procesos, no va a poder sacar ese certificado de solvencia de la Contraloría. Está, digamos, en una lista negra. Entonces, ahora, si no tiene auditorías que le han hecho, entonces sí va a sacar el certificado de solvencia, ¿no? Entonces, eso generalmente se pide para obras grandes, ¿no? En la licitación, que no está aquí, ¿no? Entonces, ese viso, por eso varía, ¿no? Entre AMPE y licitación. Listo. Este es el formulario 2. Tengo 3 minutos, voy a pasar rápidamente. Formulario. eh, ya. Esto es formulario 2A, B. Que ustedes lo van a ver en qué consiste. Formulario 2AC.
¿no? Sí. Formulario AD, después lo que me interesa a mí, el formulario anexo 2. Y anexo 2, formularios referenciales, es formulario B1, es importante, ¿no? Esto es en este formulario presentamos qué es el presupuesto de la obra, ¿no? Donde está el número de ítem, descripción del ítem, de faenas, replanteo, unidad del ítem, cantidad, precio unitario, numeral literal, precio total, ¿no? Y aquí va a ser el total, ¿no? Entonces, esto es el B1, es el presupuesto, el formulario de presupuesto de la obra. El formulario B2 no está aquí. El B2, que es de presupuesto, no está aquí, ¿no? Este es el C1, el C2, ya, eh, el B1 para la evaluación. Si no, son puros formularios. Formulario B4, B5 y anexo 3, ¿no? Que es el modelo de contrato que va a firmar la empresa ganadora, ¿no? Que son más o menos eh, 40, son 20 hojas más o menos, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo esto, voy a llegar al final. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que firma ¿no? Dice, aquí van a llenar sus datos, todo, ¿no? Ese es el modelo de contrato, donde firma el, digamos que el alcalde y aquí el representante legal de la empresa, ¿no? Firman los dos. Que es la documentación contractual, es parte del documento, ¿no? Bueno, esto es el DBC, que ustedes ven, es bastante amplio. Entonces, bueno, por hoy lo dejaremos aquí. Mañana vamos a ver lo que es igual rápidamente la norma SAP, ¿no? Y entonces, tengo menos de un minuto, lo único voy a aprovechar. Eh, mañana les voy a dar trabajo y vamos a continuar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, antes que cierren, voy a aprovechar de despedirme. Seguro ya se han anotado el chat, ¿no? Para la asistencia. Y, bueno, muchas gracias, me despido. eh, hasta el día de mañana, ¿no? Hasta luego, ingeniero. Bueno, gracias, hasta luego.